Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Un cordial y muy fraterno saludo para todos ustedes que a esta hora me dan la oportunidad de entrar un momento a sus casas, a sus hogares, a su vida y a su corazón, para compartir con ustedes la fe que nos viene a todos inspirada por la divina palabra de Dios. Los invito para que, en primer lugar, invoquemos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no habrá manera de comprender la vida de la fe. Y es que es el Espíritu Santo el que nos da a todos nosotros los dones, los carismas, gracias y bendiciones particulares y también comunitarias para poder vivir como iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Vamos a invocarlos en este momento, a invocar al Espíritu Santo, y pongámonos todos en esta tónica de invocación. Ven, Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el apóstol San Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, el verso 5. Pon tu atención en estas cosas, entregándote de lleno a ellas, para que todos vean tus progresos. Esto quiere decir que la única manera de que se note el progreso y de que progresemos nosotros es poner atención a estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las de la palabra de Dios. Esta que nos recuerda, que nos renueva el Espíritu Santo. Y que esta palabra, que es antigua, es siempre nueva. Y solamente en la medida en que nosotros seamos atentos a la palabra de Dios, en esa medida lograremos tener progresos. Y esos progresos espirituales y humanos se notarán. Se darán cuenta de que la palabra de Dios nos está transformando. Y si no, no tiene sentido. Leer la palabra de Dios por leer la palabra de Dios como recitando un poema o un cuento no tiene razón de ser. La palabra de Dios tiene la fuerza, el calor, la unción del Espíritu Santo. Y esa palabra es como espada, dice la misma Escritura, una espada de doble filo. Tiene que cortar hasta lo más profundo de la existencia del ser humano. Entonces pongamos nosotros empeño en escuchar la palabra de Dios con atención
Como nos dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, el que escucha la palabra de Dios y la practica, ese es como aquel que construye su casa sobre una roca. No vacila. En tiempos de tempestad, en tiempos fuertes y de lluvias, la casa se mantendrá en pie. Ni siquiera temblará. ¿Por qué? Porque ha sido construida sobre Cristo, que es la palabra. De allí que es la palabra lo que nos da a nosotros esa resiedumbre de espíritu, el valor, la entereza, la capacidad para ser fuertes y valientes en medio de las tempestades de la vida. Solo la palabra de Dios tiene ese poder. Pongamos pues empeño, como dice San Pablo, en poner atención a estas cosas del Señor, para que podamos crecer, avanzar, progresar, y que este progreso y este avance lo noten también los demás. Hoy vamos a tomar del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. Y nos dice el Evangelio de Lucas, del versículo 25 hasta el 37, un suceso muy importante, una conversación de Jesús con un doctor de la ley, con un letrado, con un hombre estudioso, inteligente de la ley, de las Escrituras. Y Jesús va a acuñar esta conversación con una parábola famosa y que tiene un profundo sentido cristológico, es decir, un profundo sentido de Cristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Atención. Se levantó entonces un doctor de la ley y le dijo para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido muy bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Quisiera, antes de avanzar en esta lectura del Evangelio según San Lucas, recordarles que el libro del Deuteronomio nos ha dicho que la voluntad de Dios, esa divina voluntad, está inscrita en el corazón, en la mente de todos los seres humanos. Casi que nos dice que está a flor de labio, que podíamos decirlo, pronunciarlo con facilidad. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios, y el mismo Dios nos ha capacitado para poder cumplir con lo que Él nos pide. ¿Sí? Ninguno se podrá excusar diciendo: yo no puedo cumplir la voluntad de Dios. Eso está por encima de mis fuerzas. El libro del Deuteronomio nos dice: Dios nos ha dado, ¿cómo? ¿Con qué cumplir su voluntad? Sí tenemos la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Sí sabemos cuál es la voluntad de Dios. Lo dice el libro del Deuteronomio: está escrito en el corazón y en la mente del hombre, y está a flor de labio. Ahora un letrado, un experto en la palabra de Dios, en sagradas escrituras, un judío estudioso, un doctor, le pregunta a Jesús que qué hay que hacer para tener la vida eterna.
Es decir, ¿qué hay que hacer para tener contento a Dios? Para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer? Y Jesús le dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Tú debes saber cuál es la voluntad de Dios, por dos motivos. Dos motivos tiene que saber ese doctor de la ley. Por dos motivos debe saber cuál es la voluntad de Dios. La primera, lo dice el libro del Deuteronomio. La voluntad de Dios está inscrita en el corazón y en la mente de los hombres y a flor de labio. Lo otro es que el doctor, si es experto en las Sagradas Escrituras, ya debía haber leído el libro del Deuteronomio y saber cuál es la voluntad de Dios. Y que eso lo sabemos todos. Y Jesús dice, tú eres un doctor. Dime tú cuál es la voluntad de Dios. Dime tú qué es lo que hay que hacer según las Escrituras. Y acabamos de decir, el doctor, el letrado, el estudioso, acaba de reconocer. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Eso es todo. Eso está en la mente, en el corazón de todos. En eso se resume la ley y los profetas. Esa es la divina voluntad. Eso es todo lo que hay que hacer. Amar a Dios y amar al prójimo. Eso es lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Y Jesús le dice, muy bien. Debería haber dicho, no sé para qué preguntas, sabiendo que conoces la respuesta. Pero, atención. Miren cómo comienza este evangelio. Que aquel hombre le hizo esta pregunta para ponerle una trampa a Jesús. A ver si Jesús se equivocaba. A ver si Jesús decía otra cosa distinta. No, Jesús no va a decir una cosa distinta. Él mismo ya lo dijo. No vine a abolir la ley ni los profetas. Vine a darle plenitud, pero no a abolir. Pero el hombre se quiere pasar con Jesús. El doctor se quiere mostrar como más astuto que Jesús. Y nuestro Señor ya lo ha dicho. Está bien que seamos dóciles como una paloma, pero también tenemos que ser astutos como una serpiente para poder darnos cuenta de ¿qué? De esos que vienen a nosotros a hacernos preguntas, a interrogarnos con una segunda y mala intención. Sí, una pregunta que tiene su filo, una pregunta que tiene su veneno, una pregunta capciosa. A ver qué dice. Y por eso se atreve a decirle, bueno, ya sabemos que hay que amar a Dios y amar al prójimo, pero bueno, ¿y quién es mi prójimo? Se quiere pasar de listo con Jesús. Pero mire Jesús, qué respuesta la que va a dar. Y vamos a continuar la lectura del Santo Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y ahora comenzamos en el verso 30 hasta el 37. La parábola del buen samaritano. Escuchemos lo que nos dice la divina palabra. Jesús respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó entre ladrones que lo robaron y se le llevaron todo y lo hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto. Un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente un levita que pasaba por allí, al verlo, dio un rodeo. También pasó de largo. Pero llegó un samaritano que iba de viaje y al verlo se compadeció de él. Se acercó, le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó un dinero y se lo dio al posadero diciendo: cuida de él, y lo que pagues de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo
del que cayó en manos de los ladrones? Y él contestó, el que se compadeció de él. Jesús le dijo, anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, esta es la respuesta que le da Jesús cuando pregunta quién es mi prójimo. Se esperaba seguramente una respuesta muy distinta, porque la mentalidad del pueblo judío va a ser una mentalidad que va a terminar siendo opuesta a la mentalidad de Jesús. Y a veces una mentalidad contraria, no solamente que se opone, sino tan críticamente, sino que se opone agresivamente a la propuesta de Jesús. La palabra de Dios nos enseña con esta claridad qué es y cuál es la voluntad de Dios y cómo es que nosotros debemos vivir el amor a Dios y cómo es que debemos amar al prójimo. Recuerden ustedes que Jesús nos dice en la divina palabra, amaos los unos a los otros. Y atención, no termina ahí la expresión. Amaos los unos a los otros, pero no a capricho de cada uno, ni como a cada uno le parezca que nos debemos amar. Es que a mí me parece que el amor es esto y nos debemos amar así o así. No. La palabra de Dios es clara y es tajante. Dice Jesús, amaos los unos a los otros como yo os he amado. No es cualquier manera. No es cualquier clase de amor, no es cualquier invento, no es cualquier intento de amor, no es cualquier invento de amor. No. El amor es el que el Señor nos va a mostrar. Él es el que nos va a enseñar cómo se ama. No es que cada uno se va a inventar. Yo voy a experimentar una manera de amor. No. Eso no es amor. Para el creyente, el amor verdadero es el que nos enseña Cristo en su divina palabra. No el que cada uno se invente o el que una corriente o una ideología o cualquier movimiento del mundo se vaya inventando con sus caprichos, sus criterios y hasta con sus aberraciones. No. Como yo os he amado. Y lo va a decir otra vez Jesús. Imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Imítenme a mí. Es que el modelo es Cristo. No hay otro modelo. El modelo a seguir es Cristo. El mismo San Pablo dice, nosotros estamos llamados a crecer hasta la estatura espiritual de Cristo. Parezcámonos a Cristo. Imítenme a mí, dice el Señor. El día de nuestro bautismo se nos ungió la cabeza con el santo crisma, con aceite, consagrado por el obispo. En la misa crismal consagran ese óleo. Y crisma significa Cristo. Y quedamos crismados, es decir, quedamos cristificados. Somos propiedad de Dios, somos parte del cuerpo místico de Cristo y por lo tanto todos nuestros sentidos están puestos al servicio de Cristo para convertirnos en Él, para transformarnos en Él, por Cristo, con Él y en Él. Así como decimos en la misa. Pues bien, ahora Jesús nos va a hablar de esta parábola. De un hombre que está tirado, medio muerto, y que nadie se quiere comprometer. Nadie quiere meterse en ese problema. Y le parece a uno que este tema es como muy antiguo. No, es hasta de lo más moderno y actual. ¿Cuántas veces hay un accidente? ¿Cuántas veces encontramos nosotros personas heridas en la calle? ¿Y cuántas veces eludimos recoger
a una persona herida para llevarla de pronto en el carro. Yo no me comprometo. Se me ensucia el carro, pensará el otro. Si lo llevo al hospital a urgencias, allá me detienen a preguntarme dónde lo recogí, cómo lo recogí, y me meto en un problema y pierdo tiempo. Esto es de lo más actual. ¿Cuántas veces le hemos sacado el cuerpo a problemas diciendo, eso no es conmigo? Eso no es conmigo. El problema no es conmigo. No me voy a meter en problemas ajenos. Y esa no es la categoría cristiana. El proyecto de Cristo es meterse en los problemas ajenos. Es sufrir las consecuencias de ayudar a otro. Trae sus consecuencias. Se te ensucia el carro de sangre. Te va a parar las autoridades a interrogarte, a preguntarte usted dónde lo recogió, por qué lo recogió, hay que tomarle testimonio, no se puede, le vamos a inmovilizar el carro. Trae sus consecuencias. Trae sus consecuencias. Pero ese es el amor verdadero. Es atender a aquel hombre que está desconocido y que me necesita sin que me lo pida. Por eso Jesús va a poner esta parábola. Y Jesús va a hablar de unos personajes que no se quieren involucrar, que no quieren problemas, que no se quieren ensuciar, que no se quieren contaminar, que no se quieren retrasar, van de afán, tienen otro proyecto, otras cosas, y eso les va a quitar tiempo o los va a desviar del proyecto que tienen. Por eso no se detienen. Además no se van a meter en un problema ajeno. Por eso siguen de largo. En cambio, un samaritano, dice Jesús, un samaritano que anda por ahí, no tiene reparo. ¿Reparo en qué? En bajarse. En bajarse de su caballo, de su mula, bajarse y mirar qué le pasa a aquel enfermo. Y sí, se involucra fuertemente. Y el involucrarse, ayudarlo, trae sus consecuencias. Le tocó sacar aceite, le tocó sacar el vino, le tocó bajarse de su montadura, le tocó llevarlo a una posada, le tocó gastar plata, le tocó pasar toda la noche cuidándolo, le tocó prometer que va a seguir pagando cuando vuelva. Se comprometió. Se comprometió. Se echó un problema encima. Por eso Jesús va a insistir, amaos los unos a los otros como yo los he amado. Y si ustedes han puesto atención, y si leen de nuevo este texto del San Lucas, la parábola del buen samaritano, se van a dar cuenta de una cosa. Cristo es el buen samaritano. Cristo, sin que nadie lo llamara, Él vino. ¿De dónde? Del cielo. Él vino como un extranjero. Vino como un extranjero. Se hizo como uno de nosotros. Se hizo como un samaritano. Extranjero en su propia tierra. Se hizo hombre. El apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses nos dice, se rebajó a la condición de un ser humano. Nunca alardeó de su categoría de Dios. Descendió de los cielos. Y por eso aquí se habla del samaritano que desciende de su cabalgadura, de su mula, de su caballo, allí, de su transporte, desciende, abandona la gloria de su divinidad para bajarse a atender a ¿quién? Al hombre, a la oveja perdida. No lo había llamado, él vino a buscarlo. Nosotros tenemos un dicho muy común. El enfermo es el que busca al médico. Otro, si me necesita, que me llame. Con Cristo no es así. Con Cristo es
El médico es el que sale a buscar al enfermo. El pastor es el que sale a buscar la oveja perdida. No el enfermo busca al médico, ni la oveja perdida está buscando al pastor. El médico es el que sale a buscar al enfermo. El pastor es el que sale a buscar la oveja perdida. Cristo es ese buen samaritano que viene desde el cielo, se despoja de su categoría de Dios y se rebaja a la condición de un ser humano, pasando por uno de tantos, dice el apóstol. ¿Para atender a quién? Al que está caído, a Adán, a los hijos de Adán, a nosotros, caídos, enfermos, agónicos por el pecado. ¿Quiénes son los asaltantes? Es el demonio, es el pecado, son los vicios, son las concupiscencias, las que han dejado al hombre aturdido, desnudo como Adán, tirado en el camino. Por eso el Señor desciende a sanarlo y lo unge con aceite y le cuida con el vino. Ese aceite que es su misericordia, su bondad, su ternura, su compasión, el derroche de la salud que Dios trae. Y le da a beber vino para que se reponga. Y ese vino es la sangre de Cristo. Y luego lo levanta. Nos dice la palabra de Dios. Lo levanta. Aquel hombre que ha perdido su dignidad de hijo de Dios, aquel que ha perdido su dignidad de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, ahora lo recoge y lo sube a la cabalgadura de donde el samaritano descendió. Lo sube a la altura de donde Cristo descendió. Lo sube a la dignidad de hijo de Dios. Sobre su propia cabalgadura, su divinidad, sacerdote, profeta y rey. Al Adán que está desnudo, al Adán que está caído, al Adán que está herido, mordido por la serpiente antigua que es el demonio y Satanás, Cristo viene a devolverle la imagen desdibujada de la creación primera. Y para él entona un himno nuevo de un cántico nuevo, la nueva creación, donde ese que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, ahora en Cristo, por Cristo y con Cristo, es elevado a la categoría de hijo de Dios. Ha tocado los linderos de la divinidad. Lo ha sentado en el trono de su gloria al hombre. Lo ha hecho semejante a él, al hombre pecador. Y lo ha sanado de la herida, de ese veneno que inoculó el demonio en el corazón del ser humano. Y qué bello, como nos dice la parábola, que lo lleva a una posada. Y en esa posada él lo cuida. ¿Dónde cuida Cristo a quien ha sido redimido por él? En la posada. Y esa posada es la Santa Madre Iglesia. Y allí le paga al posadero y le encomienda al enfermo. Le deja con qué seguirlo cuidando. Los sacramentos. Los sacramentos. Y le dice al posadero, es decir, le deja a la iglesia encomendada la salud y el cuidado de quien ha sido redimido por la misericordia y por la sangre de Cristo. Y hay una promesa para ese posadero. Si gastas de más, cuando yo vuelva, te lo pagaré. Cristo ha de volver y ha de venir a ver
a quienes la Iglesia se ha desbordado en la caridad y en la misericordia para atenderlo, porque Cristo lo redimió, porque Cristo lo llevó a la posada de la Iglesia para que sea cuidado en la Iglesia. Entonces esto nos deja claridad. No es la gente la que se tiene que acercar a mí. Soy yo el que tengo que buscar a la gente. Aquel dicho, pues, de que el enfermo busque al médico, no, ya no. En las categorías del Santo Evangelio, no. Aquel que me necesite, que me llame, eso no. Si Cristo, el Verbo, la Palabra, la segunda persona de la Santísima e Inefable Trinidad, desciende desde lo más alto de los cielos, solamente por misericordia, por bondad infinita, por compasión. Cristo, Dios, se compadece de la humanidad. ¿Por qué? Lo dice la misma palabra, porque andan dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y Jesús viene, se compadece de la humanidad. Dios se enternece de la miseria, de la ruindad en que el pecado ha dejado al hombre, arrojado como un miserable, y Cristo viene a darle la salud. Viene a hacerle, digámoslo de esta manera, como hacerle una transfusión de sangre, una transfusión de vida. Da su sangre, da su espíritu para que el hombre viva. Cristo muere para que el hombre viva. Nos da su vida divina. ¿Cómo no sentirnos nosotros interpelados por la palabra de Dios? ¿Cómo no escuchar la voz del Papa Francisco cuando nos habla de la parroquia en salida? ¿Cómo no sentir la necesidad de estar nosotros con la gente y de buscar a los que nos necesitan? ¿Cómo no ir, como dice el Papa Francisco, a buscar a los que han quedado en las periferias sociales y que a lo mejor han perdido las motivaciones? A lo mejor hasta conocen a Cristo, pero no el Cristo del buen samaritano. Tenemos que bajarle un poco el tono a veces a nuestra religiosidad popular, que nos abstrae de la realidad, que nos abstrae del contacto con los demás y nos pone más en contacto con ritos, ceremonias, procesiones, imágenes, telones, floreros, veladoras, y nos abstrae de la realidad que es el prójimo. Sí, yo comprendo que hay muchas maneras de amar a Dios. Hay muchas maneras. Los místicos aman a Dios profundamente. Cada uno de nosotros en nuestro interior podemos tener unos sentimientos. ¿Qué tal que no? Seguramente que sí. Sentimientos de amor a Dios. Pero hay que notarse ese sentimiento. Los sentimientos se me tienen que notar, como nos dice la palabra de Dios en el apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, para que nosotros podamos progresar, para que veamos la gente el progreso que tenemos, se nos tiene que notar. Sí, hay muchas maneras de amar a Dios. Una, cuidando la naturaleza, la obra de la creación, no destruyéndola. El Papa Francisco nos ha insistido muchísimo en cuidar la casa común, que es toda la obra de la creación. Pero no olvidemos, el centro de la creación es el hombre. La medida de la creación es la humanidad. Y toda la creación está puesta al servicio del hombre. No porque eso significa que el hombre pueda destruir la naturaleza. Pero no podemos confundir que la naturaleza está puesta para que el hombre la destruya, o que se puede destruir al hombre, pero la naturaleza o el resto de la naturaleza no. Es una de Efesios, por ejemplo,
que haya movimientos grandes, mundiales, que velan para que no se talen los árboles. Y al mismo tiempo, esa gente está apoyando el aborto y la eutanasia. Bochornoso, no tiene consistencia. ¿Cómo que un árbol? Sí, hay que cuidarlo, pero matemos un muchachito en el vientre de la madre, eso sí no es problema. No. Ya eso entra en el campo de la idolatría. Que un árbol, muy bien, hay que cuidar la naturaleza, pero el centro de la naturaleza es el ser humano. El ser humano. Y hay que demostrar el amor a Dios, claro, pero hay categorías, hay estatura, hay grados de amor a Dios. Yo no me puedo quedar en el grado en decir, solamente puedo mostrarle el amor a Dios cuidando el agüita, o los arbolitos, o los pajaritos, o los perritos, o los animalitos, o las especies en vía de extinción. Porque hemos de saber que si a eso vamos, el ser humano también va en vía de extinción. Y tenemos nosotros que mirar que el hombre fue el creado a imagen y semejanza de Dios. Y tenemos que tener una visión muy integral de la voluntad de Dios. Es amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos mandamientos. ¿Cómo se me nota a mí el amor a Dios? Mi prójimo no es el otro. El prójimo soy yo. Y eso lo deja claro Jesús en este Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, el verso 27. Eso lo deja claro en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es el que se acerca, no a donde yo voy. El prójimo no es el que está allá, soy yo. No es el que está próximo a mí, soy yo el que me aproximo al otro. Y de eso se trata. El prójimo soy yo que me tengo que acercar al otro. No vengo, dice el Señor, a ser servido. Yo vine a servir. ¿Cuánto nos ha dicho la palabra de Dios? Y sin embargo, la arrogancia de la humanidad, esta hambre desesperada de poder, embriagada de poder, hambrienta, rugiente por el poder, no permite que el ser humano pueda entrar la palabra de Dios para cambiar ese esquema mental. Recuerden ustedes que en la tarde del Jueves Santo el Señor lavó los pies a sus discípulos. Pero preguntan ellos, ¿pero cómo siendo tú el maestro, el Señor, nos lavas nosotros a los pies? ¿Para qué haces eso? Y Jesús les responde, es muy cierto. Ustedes a mí me llaman el maestro y el Señor, y yo lo soy. Yo soy el maestro y el Señor. Pues si yo siendo el maestro y el Señor les he lavado los pies a ustedes, y escuchen, ¿para qué? Para que ustedes sigan mi ejemplo. Sí, la iglesia va a ir entendiendo lentamente la palabra de Dios. Y en esa medida en que nosotros nos adherimos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, nos unimos a todo el sentir de la iglesia universal y entramos en ese ambiente de conversión. Convertirnos es volvernos a la palabra de Dios, meditarla, no solamente para hablarla. Es necesario que nosotros vayamos cogiendo cositas de la palabra de Dios y vayamos practicando cositas. No se necesita uno hacerlo todo, porque no es posible, ciertamente. Pero hay muchas cosas que sí podríamos ir avanzando ya, ir progresando. Que no se quede solamente en palabras. Que no se diga como el dicho ese antiguo de los pueblos que decían, el cura predica pero no aplica. Muy cierto. Y sigue siendo cierto. No solamente para el cura, para todos nosotros. Que nos volvimos casi que expertos en sagradas escrituras, pero no en la práctica, sino en teoría. Practiquemos alguna cosita de la palabra de Dios.
seamos compasivos, seamos un poco más atentos a las necesidades de los demás. Nos damos cuenta de gente que necesita de nuestro consejo, de nuestro apoyo, de nuestra ayuda económica, de nuestra solidaridad, de nuestra oración, de nuestra comprensión. Sí, es posible convertirnos a la palabra de Dios, porque Dios nos ha dado su espíritu, y nos ha dado su sangre, y nos ha dado su carne, nos ha dado su vida, su Eucaristía. Él es nuestra comida y nuestra bebida de salvación, y nos da su espíritu para que todos nos amemos y para que todos vivamos como hermanos y para que todos procuremos comprendernos los unos a los otros. Finalmente, muy queridos hermanos, es cierto, esto que les estoy diciendo es más fácil decirlo que practicarlo, con toda seguridad. ¿Por qué es difícil practicarlo? Porque todo con Cristo tiene sus consecuencias. El mismo Jesús nos ha dicho: yo los envío a ustedes como a ovejas en medio de lobos. Hasta los que los van a acusar y los van a llevar a los tribunales, los primeros que los van a acusar son los de la propia casa. Sí, puede ser eso. Los mismos amigos de uno, los propios compañeros de uno, los mismos del grupo de uno, los mismos que andan con uno, también sí pueden ser un obstáculo para uno o causa de grandes sufrimientos. Pero sí, trae sus consecuencias. Involucrarse en este tema del reino de Dios es involucrarse con la suerte del otro, con el destino del menos favorecido. Es meterse en problemas. Y ese es el amor verdadero. Lo otro, lo que no trae consecuencias, lo que no me desacomoda, lo que no me hace bajar de mi altura, de mi estatus, de mi comodidad, de mi apoltronamiento. Puede que sea que yo haga cosas bonitas y filantrópicamente plausibles, pero eso no es amor. El amor es Cristo crucificado, que sin que lo llamáramos, vino y da su vida para nuestra salud y remedio. Y el descender del alto cielo le tomó como consecuencia entregar su vida y haber sido desprotegido por una humanidad que en vez de acogerlo, lo clavó en una cruz. Consecuencias del amor. Pero también la resurrección es consecuencia de ese mismo amor. Todo lo que hagamos por el prójimo y todo por lo que hagamos por su propio bien. Nos dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios: ya coman, ya beban, ya trabajen, háganlo todo para la gloria de Dios. Y si nosotros actuamos con esa intención de servirle al hermano necesitado y me involucro con él, con el más desprotegido, con el de la periferia, con el que nadie se quiere juntar ni contaminar, háganlo para la gloria de Dios. Y sí, habrá sufrimientos y consecuencias, pero también estará el premio que Dios nos tiene, como acaba de decir en esta parábola. Y si algo te quedo debiendo, yo te lo pagaré cuando vuelva. Demos gracias al Señor, que nos ama y que nos ha enseñado a amar como Él nos ha amado. El Señor los bendiga a todos y los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad.
camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias